Bienvenido, estimado espectador. Hoy te hablaré de 3 historias de dinero público en Madrid y de una pregunta muy simple. ¿A dónde va, de verdad, tu dinero? ¿Y si te dijera que lo más grave no es ninguna de las 3 por separado, sino lo que dicen juntas sobre para quién se gobierna? ¿Y si el problema no fuera de derechas ni de izquierdas, sino de algo mucho más básico, que tú pagas y a ti casi nunca te avisan? Imagínate por un momento a una familia de la Sierra Oeste de Madrid. Finales de julio de 2026. Llevan días viendo cómo el mayor incendio de la historia de la región se come 27.000 hectáreas y calcina casas en 17 municipios. Gente que se quedó con lo puesto, con el olor a quemado metido en la ropa, con ese nudo en el pecho de mirar el monte y no reconocer nada. Y justo esa misma semana, mientras esos pueblos hacían cuentas de lo perdido, se supo que una empresa pública de la comunidad había gastado, meses antes y en silencio, 6,5 millones de euros en un ático de lujo en Chamberí, con terraza de casi 200 metros, para uso de la presidenta. Ahí, en ese choque de imágenes, el pueblo negro por un lado, el ático de lujo por el otro, empieza todo lo que te voy a explicar hoy. Y te lo voy a explicar sin decirte a quién odiar. Y aquí conviene que sepas desde dónde te hablo. Llevamos más de 2 décadas en el Instituto del Bienestar metidos de lleno en una sola pregunta. ¿Qué decisiones públicas, qué formas de gobernar y qué modelos de sociedad hacen que la gente viva de verdad, mejor, más libre y más tranquila? Miles y miles de horas de estudio para algo que, al final, se resume en una idea sencilla. A un gobierno no lo retrata su discurso, lo retrata la factura, lo que hace con tu dinero justo cuando piensa que no lo estás vigilando. Con esa vara, y no con la del bando, es como quiero que miremos juntos estos 3 casos, con datos en la mano. Empecemos por el ático, que es la punta del ovillo. Lo probado es esto. En abril de 2026, una empresa pública llamada Planifica Madrid, que depende de la Consejería de Presidencia del propio gobierno regional, compró un ático de unos 480 metros cuadrados en la calle del General Martínez Campos, en pleno Chamberí, por unos 6,3 millones de euros. Dinero tuyo. La operación se hizo en abril, pero no se contó. No apareció en el presupuesto de la empresa para este año, que es justo donde deben detallarse estas compras. No estaba en el portal de contratación. No figuraba en el inventario de bienes. Se conoció en julio, y no porque el gobierno lo anunciara, sino porque lo destapó un periódico. Fíjate bien, porque esta es la clave. No es que gastaran, es que gastaron y no lo pusieron donde tú puedes verlo. ¿Y para qué era, según ellos? Aquí viene el dato que le da la vuelta a todo. El gobierno dijo que el ático iba a ser una oficina temporal para la presidenta mientras se reformaba la sede oficial en la Puerta del Sol. Suena razonable. Un despacho de emergencia durante unas obras. El problema es que ese piso, por la normativa urbanística de Madrid, es de uso exclusivamente residencial. En cristiano, por ley, no puede ser una oficina, y el propio ayuntamiento confirmó que nadie había pedido convertirlo. Detente aquí un segundo. Compraron con tu dinero un piso para usarlo de oficina, y ese piso legalmente no puede serlo. Esa frase, tan sencilla, es el corazón del asunto. Seamos justos, que este canal no es de bando. ¿Qué dice el gobierno en su defensa? Que las explicaciones están sobradamente dadas, que era para reuniones, que en algún lugar la presidenta tendrá que recibir visitas, y que todo esto es una campaña de desprestigio. Es un argumento, y hay que escucharlo. Pero un argumento no se responde con más gritos, se responde con datos. Y los datos dicen 3 cosas incómodas. 1. Si era para reuniones oficiales, se compró un inmueble que legalmente no puede acogerlas. 2. Las obras que justificaban la mudanza no aparecieron en el portal de contratos hasta un viernes de agosto por la tarde, semana y media después de estallar la polémica, en un contrato adjudicado sin concurso por unos 59.000 euros. Y 3. Si todo estaba tan explicado, cuesta entender por qué el ático se puso a la venta menos de 24 horas después de conocerse. Cuando algo se vende con esa prisa, rara vez es porque estuviera bien atado. Y un detalle más, para que tengas el mapa completo. Ese ático está justo enfrente de una vivienda de la propia presidenta, que tiene en nuda propiedad, ser dueña de una casa aunque otro conserve el derecho a usarla, y que le donaron sus padres años atrás.
Que la intención real fuera usarlo como residencia es una sospecha de la oposición, no un hecho probado. Y como canal honesto, tengo que decírtelo así. Lo que no es sospecha, es la opacidad y la ilegalidad del uso declarado. Sobre eso, ya hay una denuncia en el Tribunal de Cuentas, por un posible menoscabo de caudales públicos, haber dañado el dinero de todos, que ahora tendrá que investigarse. No está condenada. Está señalada por hechos que ella misma no ha sabido explicar, y aquí es donde tenemos que abrir el plano, porque el ático no viene solo. Regresemos a esos incendios, porque hay una segunda historia de dinero que casi nadie te contó al lado de la primera. Resulta que meses antes, un tribunal, el Superior de Justicia de Madrid, ya le había dado la razón a los bomberos en un pleito con la comunidad. ¿Sobre qué? Sobre una cosa que suena técnica pero es sencilla. Existe una contribución especial, un dinero que pagan sobre todo las aseguradoras y que por ley está destinado a mejorar el servicio de extinción de incendios. Ojo, no a pagar el día a día, sino a lo que se llama inversiones reales, camiones nuevos, parques, equipos, infraestructura. Pues bien, el tribunal concluyó que entre 2019 y 2023, parte de ese dinero se estuvo usando para gastos corrientes, para el funcionamiento ordinario, y no para lo que tocaba. Y obligó al gobierno regional a corregirlo. El sindicato calculó el desfase en unos 38 millones de euros. El tribunal no dio por probada esa cifra exacta, pero sí la obligación de destinarlo íntegro a mejorar el servicio. Deja que eso caiga despacio. En la región que iba a sufrir el peor incendio de su historia, hubo que ir a un juzgado para que el dinero de los bomberos se gastara de verdad en los bomberos. Y hay una tercera historia, la que cierra el cuadro. En ese mismo presupuesto de 2026, la comunidad subió la partida de asuntos taurinos un 60%, hasta los 7.200.000 euros, con 3.700.000 para empezar a rehabilitar la Plaza de las Ventas. Ahora, y esto es importante que lo escuches de mí, antes que de nadie, no te voy a decir que recortaran a los bomberos para pagar los toros. Sería mentira, y este canal no hace eso. Son partidas de consejerías distintas, y no existe ni un solo dato que muestre que el dinero fue de una a la otra. Es más, 7 millones son una cifra pequeña dentro de un presupuesto regional de más de 30.000 millones. Si alguien te vende esa conexión directa, desconfía, inclusive si te cae bien quien te la vende. Pero fíjate en lo que sí queda en pie cuando quitas la exageración, una cuestión de prioridades. Un tribunal tuvo que forzar que el dinero de los bomberos se invirtiera de verdad, y a la vez se decidió subir un 60% el gasto en tauromaquia. Ninguna de las dos cosas es ilegal. Pero las dos, juntas, cuentan algo sobre qué se pone primero. ¿Y qué dice el gobierno aquí? Que la tauromaquia es patrimonio cultural protegido por ley, que las ventas es un bien público que hay que conservar, y que es un motor económico, comparable al apoyo que se da al teatro real. Es un argumento legítimo y te lo pongo entero. Frente a él está el de las organizaciones animalistas y parte de la oposición, que el dinero público no debería sostener espectáculos que implican la muerte y el sufrimiento de un animal, y que esos recursos rendirían más en sanidad, educación o en los propios servicios de emergencia. Aquí este canal sí tiene una brújula, y no es de bando, es la del no dañar a ningún ser que siente. Por eso, cuando se financia con fondos de todos, algo que causa sufrimiento evitable a un ser vivo, nos parece justo que, al menos, se debata a la luz y no se dé por sentado. No te digo qué pensar. Te doy las dos posturas y el criterio para que lo pienses tú. Y llegamos a la pregunta que de verdad ordena todo esto, la única que a este canal le importa. ¿Qué habría hecho, con ese mismo dinero, una política de verdad orientada a la felicidad de la mayoría? Porque aquí aparece un concepto que conviene que te lleves grabado, el coste de oportunidad, que es una forma elegante de decir algo muy simple. Cada euro que se gasta en una cosa, es un euro que ya no puedes gastar en otra. No hay dinero infinito, todo lo que va aquí, deja de ir allá. Y esa, y no otra, es la esencia de gobernar, elegir. Seamos rigurosos, que es lo nuestro. Sumar el ático y la subida de los toros no te arregla un sistema sanitario, ni te apaga un incendio por sí solo. Son cifras pequeñas dentro de un presupuesto gigante, y quien te diga lo contrario te está engañando,
Pero mira lo que sí significan esos 13,5 millones puestos en el otro platillo de la balanza. El propio tribunal dijo que el dinero de los bomberos debía ir a inversiones reales. Camiones, parques, equipos, desbroces, prevención. Eso, justo eso, es lo que se compra con esas cantidades. No abstracciones, vehículos que funcionan, montes limpios antes de que llegue julio, personal formado, un colegio con más recursos, una lista de espera un poco más corta. 13 millones no cambian un país, pero cambian pueblos concretos y sobre todo, cuentan una historia sobre qué se pone primero. Y aquí es donde este canal saca su brújula, la de siempre, el bienestar y el no dañar. Porque la ciencia sobre la felicidad de las poblaciones es bastante clara sobre qué tipo de gasto público devuelve más vida buena a la gente. La salud, la educación, la seguridad, la prevención, reducir el sufrimiento evitable. Un ático de lujo declarado como oficina, aunque la oposición sospeche que como residencia, no está en esa lista. Y subir un 60% el dinero para una fiesta que termina con la muerte de un animal, justo cuando un juez tuvo que recordar que el dinero de la prevención se gastara en prevención, tampoco lo está. No según nuestro criterio, que no es de bando, es el de cuánto bienestar y cuánto sufrimiento hay detrás de cada euro. Escuchemos también a quien defiende lo contrario, que para eso estamos. Dirán que la cultura y el patrimonio también dan felicidad, identidad y empleo. Que las ventas es un bien público que hay que conservar. Que un presidente necesita un lugar donde trabajar durante unas obras. Y tienen parte de razón. La cultura importa, y no todo se mide en camiones de bomberos. Pero fíjate en la diferencia honesta. Con el ático, el problema no es que exista una oficina, es la opacidad, y que el uso ni siquiera era legal. Y con los toros, la pregunta incómoda sigue en pie. ¿Debe el dinero de todos financiar, y encima, ampliar, un espectáculo que causa sufrimiento a un ser que siente, precisamente en el año en que la prevención se quedaba corta? No te doy yo la respuesta. Te doy la balanza para que la sopeses tú. Y oye, permíteme un paréntesis rápido antes de seguir, porque va con todo esto. Todo lo que estás viendo hoy lo soltamos aquí sin cobrarte nada, igual que en institutodelbienestar.com y en wikifelicidad.com, donde tienes artículos y guías gratis para cuidar tu bienestar, incluida una para aprender a leer la actualidad política, sin que ningún bando te lleve de las narices. Pásate cuando quieras. Y seguimos, que lo que viene ahora es precisamente lo que más te afecta a ti. Porque quizá pienses, bueno, es Madrid, es política, a mí qué me cambia. Y ahí, con cariño, te equivocas. Escúchame vos una cosa y grábatela. Todo este dinero salió del mismo sitio, de ti. Y aquí, hay que ser honesto hasta el final, sin trampa. El propio gobierno anunció que vendería el ático para financiar la reconstrucción tras los incendios. Suena bien, pero según quienes han mirado las cuentas de la empresa pública, ese dinero no puede ir directo a las ayudas. Solo puede salir como reparto de beneficios a fin de año, y para aportar algo tendrían que venderlo muy por encima de lo que costó. O sea, el gesto que te venden como solidaridad, de una, ha de dar menos de lo que suena. No necesitas exagerar nada de esto. Los hechos, contados enteros, ya pesan solos. Y ahora, lo importante, ¿qué haces tú con esto? Porque de nada sirve la indignación si te deja igual de perdido. Aquí van las herramientas, sencillas y a tu alcance, para que la próxima vez que estalle un caso así, de este partido o de cualquier otro, sepas leerlo tú solo. Primero, pregúntate siempre si el gasto estaba en el presupuesto. Es la prueba del algodón. El dinero público que se esconde del presupuesto casi nunca se esconde por buenas razones, y lo puedes mirar gratis en los portales de transparencia. Segundo, comprueba si el uso declarado es legal. A veces la mentira no está en el dinero, está en la excusa, como en un ático que no puede ser oficina. Tercero, sigue el dinero hasta el final, no te quedes en el titular. Y cuarto, el más importante, y presta atención porque es el que te hace de verdad libre. Desconfía también de las conexiones demasiado redondas, aunque te den la razón. Cuando alguien te dice, cortó a los bomberos para pagar los toros, para un segundo y compruébalo. Yo lo comprobé, y los papeles no muestran ese trasvase directo.
La verdad, contada bien, ya era bastante grave sin necesidad de inventarle un puente. Un dato repetido termina volviéndose criterio o consigna, y la diferencia está en si te tomas el tiempo de mirarlo. Contrastar la misma noticia en dos medios de bandos opuestos y quedarte con lo que ambos admiten te baja la ansiedad, te devuelve el criterio y te vuelve muchísimo más difícil de manipular. Gratis, sencillo y a tu alcance. Y una precaución final, porque también va con el bienestar. Ojo con el paso siguiente, ese al que todos los casos así te empujan, convertir a una persona en el demonio absoluto y quedarte tranquilo odiándola. Es lo cómodo, inclusive lo adictivo, pero no resuelve nada, y a ti no te devuelve ni un euro. Lo que de verdad protege tu bolsillo y tu país no es el odio a una cara, es exigir reglas que impidan que esto se repita gobierne quien gobierne. Presupuestos de verdad públicos, transparencia real, y que el dinero finalista, el de los bomberos, el de la sanidad, vaya a donde tiene que ir, sin que haga falta un juez para recordarlo. Y aplica el mismo rasero a los tuyos. Si mañana un gobierno de tu color comprara un ático en silencio, o gastara mal el dinero de emergencias, la crítica tendría que ser idéntica. Palabra por palabra. Ese, y no el bando, es el criterio de un ciudadano consciente. Porque, al final, esto es lo que la ciencia del bienestar repite país tras país. Los lugares donde la gente vive mejor no son los que tienen a los políticos más simpáticos. Son los que tienen las instituciones más transparentes, donde el dinero de todos se ve, se controla y rinde cuentas. Una política orientada a la felicidad no se reconoce por sus discursos, se reconoce por sus prioridades cuando cree que no la miras. Una democracia no muere de un golpe, muere de 1000 decisiones pequeñas que nadie tomó en serio a tiempo. Un ático comprado en silencio, unos fondos de emergencia mal usados, una prioridad puesta donde no toca, cada una es una de esas 1000 decisiones. Y tomártelas en serio, informarte y exigir explicaciones, es la que sí depende de ti. En el Instituto del Bienestar sabemos que puedes conseguirlo. Prémiate por hacerlo. Y consúltanos tus dudas en los comentarios, porque estamos para ayudarte, para acompañarte a entender el mundo, sin que nadie te diga a quién odiar. Suscríbete para seguir aprendiendo a enfocar la política actual hacia el bienestar y la felicidad general. Y comparte este vídeo con quien le pueda ser útil, sobre todo con alguien que piense distinto a ti. Verás que este análisis le sienta como un tiro precisamente, porque no es de bando. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para seguir aprendiendo a recuperar tu poder y tu control sobre lo que de verdad te afecta. Y recuerda, no necesitas un bando, necesitas criterio. Y ese criterio empieza hoy.